Mm, Buenos días. En primer lugar, me gustaría preguntarle si considera que el podcast musical es, por decirlo así, una alternativa a la radiofórmula, porque sí que es cierto que la mayoría de los podcasts se inclinan como por más tratar temas históricos y demás, o tipos de música y su evolución, que no la radiofórmula como tal, la radiofórmula al uso. Bueno, el podcast es una alternativa a otros métodos de escucha y de producción, ¿no? Y de definición del lenguaje en audio, ¿no? Eh, Puede serlo, sí, de hecho lo es. Si nos ponemos a hacer distingos, pues distinto. Si preferimos no diferenciar, pues a fin de cuentas, ¿qué es el podcast? Pues no deja de ser radio, solo que para consumirlo de otra manera, o si se quiere, para producirlo de otra manera. Probablemente lo que sí a lo mejor puede diferenciarlo y puede darle más posibilidades es que el podcast permite, yo creo, hacer una discriminación de público mucho más acusada, ir a públicos nicho y por lo tanto tener una relación más intensa y por lo tanto mejor, más efectiva Claro. con esos públicos que lo que hacen habitualmente pues las radios fórmulas que se dirigen a grandes audiencias o intentan dirigirse a grandes audiencias, ¿no? ¿Y a qué cree que se debe esa especialización, cambio de, digamos, fórmula, por llamarlo así, a la hora de eso, de escoger un tema que no sea, por así decirlo, todo el rato música con alguna pequeña intervención de un presentador, sino tratar un tema, un tema, una historia? ¿A qué cree que se debe? Bueno, si buscamos públicos amplios, tenemos que muchas veces reducir el producto al mínimo común denominador. Si buscamos públicos más específicos, pues a la vez que son más minoritarios, también podemos hacer otro tipo de cosas distintas, ¿no? En el caso, además de la música, pues la verdad es que las grandes corrientes musicales de música popular, pues cada vez han tenido más vías, más variantes, hay muchas tribus distintas, ¿no? Por lo tanto, cada vez nos abre más posibilidades el tratar eso de una forma o de otra, ¿no? El buscar públicos precisamente de cada estilo musical, y no solamente eso, sino, como dices, pues de una manera diferente. Esto no va solamente de escuchar música, sino también va de hablar sobre música, de discutir sobre música, de crear sobre música, o sobre todo, que es lo que puede hacer más el podcast también, crear comunidades, ¿no? En torno a esos diferentes estilos o a esas diferentes historias. El podcast lo facilita, ¿no? ¿Y cree usted que el podcast musical aprovecha así las características que tiene un podcast común? Esa, digamos, ausencia de temporalidad, que por ejemplo un programa como, por ejemplo, El Larguero, si tú lo subes a una plataforma, ya tendrías el podcast, por así decirlo, hecho, pero por otro lado, la radiofórmula no es una competencia como tal de este tipo de podcast, porque al final la radiofórmula no tiene ese espacio temporal, porque la misma canción puede sonar en 2 horas distintas sin ningún tipo de problema. ¿Cree que se aprovecha? Hombre, quizá, aunque hay que distinguir mucho entre la radio, digamos, hablada y la radio de contenidos informativos y demás, de la radio de entretenimiento, de la radio musical, de la radio temática, sí es verdad que los programas para emitirlos dentro de la programación tradicional al uso de la radio, bueno, sí están un poco más sujetos, si nos centramos en el ámbito musical, bueno, a qué disco sale, qué canción se lanza, claro, qué nueva cosa o qué nuevo intérprete me interesa promocionar en estos momentos,
Y en cambio, el podcast, si se quiere, trabaja con dos variables un poco más distintas, que una es la serialización y otra es la falta o la no necesidad de una actualidad determinada. Yo me puedo poner a hacer podcast o a buscar intérpretes antiguos que me enlazan con cosas que puedo escuchar ahora. Bueno, puedo hacer cantidad de cosas, casi todo, y no estoy sometido evidentemente a que, a esa especie de tiranía un poco de, no, tengo que sacar lo último, ¿no? ¿Y cómo podrían entrar emisoras cotidianas como Kiss FM, los 40 principales, en este mundo del podcast? Bueno, de hecho lo hacen, ¿no? Gran parte de los podcasts que se mueven son programas de radio, solamente que convertidos en archivos de audio que cada uno escucha cuando le da la gana, ¿no? O sea que eso se hace. Lo que pasa que, hombre, lo que sí le exigimos o si le buscamos, sobre todo para los que les gusta mucho ese tipo de contenido, el podcast, es que tengan, pues probablemente pues otro tono, un poco más de creatividad, más interacción o mucho más dirigidos a públicos concretos. El podcast sí ha posibilitado o posibilita algo que se había perdido un poco en la radio por hacer todos radio tan rápida, tan barata, tan en directo, que es recuperar todas las posibilidades del lenguaje en audio, ¿no? Y de los componentes y de la mezcla de los lenguajes en audio que son con muchas posibilidades, ¿no? ¿Y podría la radiofórmula convencional triunfar en estilo podcast? ¿O para eso acuden los oyentes más a plataformas tipo Spotify, YouTube? En estos momentos yo creo que hay público para todo el mundo, ¿no? Y para todas las posibilidades. Lo que es más lógico pensar es que en el futuro todo el mundo, se decidirá, utilizará, seguirá consumos más personalizados, ¿no? Y por lo tanto nos olvidemos un poco casi de la radio en directo, de la radio convencional, exceptuando para determinado tipo de cosas o para determinado tipo de acontecimientos, la información, los partidos de fútbol en directo, todas estas cosas. Bueno, pues eso sí se presta a seguir ese tipo de cosas, pero cada vez más, pues cada uno se irá a escuchar con el dispositivo que le sea mejor en cada momento y en cada lugar, pues el contenido al que esté suscrito o el contenido que más le guste para ese momento determinado, ¿no? ¿Y se podría considerar divulgación hasta cierto punto? Un podcast. Un podcast de este Bueno, estilo. el primer podcast que prácticamente pionero en España era un podcast de divulgación. Con lo cual, sí, evidentemente el podcast se puede utilizar como... Y es más, hay muchos podcasts divulgativos, ¿no? De ciencia y de otras muchas cosas, ¿no? Sí, es un instrumento de divulgación.